Buenas noches, amados, amadas, papás, feliz fin de semana. Juego mundial, celebración del Día del Padre, todo lo que nos gusta. Así es que muchas felicidades a todos los papás. Hace un tiempo, después de la venida de Juan Varela a Costa Rica, él me recomendó un libro que se lo quiero recomendar a todos los hombres en esta noche. El libro se llama El silencio de Adán. Y la verdad que después de leer ese libro me confrontó mucho, porque uno se da cuenta cómo desde que el diablo se rebeló contra Dios y fue mandado a la tierra y nombrado el príncipe de este siglo, él ha tenido un plan y sigue teniendo un único objetivo, y es que usted y yo no lleguemos a la presencia del Señor. Y ese es su trabajo, y será y seguirá siendo su trabajo hasta que Dios dictamine que se acabó, que sabemos cuándo será, en la segunda venida de Jesús. Y entonces una de las cosas que el enemigo sabe, y dentro de los elementos estratégicos que ha usado y que va a seguir usando para cumplir su objetivo, es el hombre. Y cuando hablo del hombre, el varón masculino. Porque atacando al varón, atacando a la cabeza del hogar, todo el resto del cuerpo deja de funcionar. Cuando la cabeza está mal, ¿verdad?, el resto del cuerpo está mal. Y entonces la cabeza de la familia somos los hombres. Sin embargo, a lo largo de mucho tiempo han pasado cosas que las vemos normales. Antes de la revolución industrial, a finales del siglo XVIII, ¿cómo era la vida en una familia en el mundo entero? No importa la raza, no importa la cultura, no importa las costumbres, los hombres siempre se comportaron de la misma manera. El hombre tenía que salir a buscar el sustento de su casa, salía al campo a sembrar, salía al campo a trabajar, salía a comercializar los productos, salía a trabajar si es que se era carpintero, si es que se era artista. El hombre siempre salió de su casa a buscar el sustento. Y una de las cosas que el hombre hacía era ir con sus hijos. Cuando ya el hijo tenía una cierta edad y antes de los 12 años, el hijo salía con papá, lo acompañaba. Entonces el hijo aprendía a manejar los animales, ya sean los caballos, las ovejas, las vacas, los terneros. Dependiendo del lugar y de la cultura, así era, se acostumbró a criar animales. Y salía con papá. Y entonces trabajaba con papá, comía en el campo con su papá, regresaban a la casa y compartían en familia. En aquella época no había tantos distractores como hoy. Ni siquiera había radio, ni siquiera había televisión, no habían elementos que quitaran la distracción. Entonces, ¿qué hacían? Todas las noches había que contarles un cuento a los hijos. Y ustedes recuerdan, no sé cuántos de estas generaciones, probablemente hoy el Cadejo, la Cegua, la Llorona, todos esos personajes que de una u otra manera se inventaban, eran para las tertulias de la noche. Estoy hablando del caso de Costa Rica. Pero vino la revolución industrial, ¿y qué pasó? La revolución industrial sacó a papá de la casa para mandarlo a trabajar a una fábrica. Cuando ya el hombre vio que había que hacer zapatos en serie, que había que hacer ropa en serie, que había que automatizar ciertos procesos, herramientas que había que construir en serie, empezó la revolución industrial.
allá por 1750, y el hombre sale del hogar y se va a las fábricas, a la industria. Y entonces ya papá no está en la casa. Ahora los hijos ya no tienen aquel modelo, ¿verdad?, de trabajo, de dedicación, de atención que había, y sale. Y pasan 200 años. 200 años donde los hijos están al cuidado nuevamente de mamá. Y digo nuevamente porque los hijos habían sido destetados, ¿verdad? Cuando son destetados, papá los recibía, y entonces la formación era a cargo del papá. En aquella época no se sabe lo que hoy se sabe, y lo vamos a ver a lo largo de la enseñanza, qué es lo que hoy se sabe, pero ya Dios lo había diseñado así. Empiezan los años 1900 y aquel hombre que tenía ciertas costumbres las empezó a cambiar, y empezó aquel machismo, empezó aquel dominio donde el hombre ya no apreció a una mujer que edificaba y construía su casa, sino que la empezó a ver como la empleada de la casa, como la que tiene que cocinar, la que tiene que lavar, la que tiene que aplanchar, la que tiene que cuidar a los hijos. De por sí, por eso yo salgo a trabajar para traer el sustento y el alimento. Entonces se dejó de ver a la esposa como lo que era, una esposa. Se dejó de ver como la mujer sabia que edifica la casa. Se dejó de ver como la ayuda idónea de la cual Dios habla. Y entonces la mujer empieza a sufrir de ese nuevo comportamiento que se empezó a llamar machismo, ¿verdad? Es donde el hombre cambia aquella perspectiva de su compañera de viaje y toma otros comportamientos. Entonces cambian sus prioridades. Y entonces llega el momento donde la mujer quiere obtener algunos derechos, ¿verdad? Y allá, a partir de los años 1920, la mujer alrededor del mundo quiere empezar a ser un poco más significativa, a salir a trabajar. Hay una serie de Netflix ahí, que no sé si ya la vieron, Las Chicas del Cable, ¿verdad?, donde le recuerda a uno, bueno, ese fue el movimiento femenino que se empezó a despertar en España, allá cuando estaban las centrales telefónicas y ya había un poco de comunicación. ¿Y qué sucedió? Después de los años 1945, la mujer en muchos lugares del mundo empieza a obtener voz y voto, ¿verdad?, porque antes no podían ni siquiera elegir a los gobernantes, pero no termina ahí el movimiento, sino que el movimiento ahora, la mujer quiere salir a trabajar, se da cuenta que ella es inteligente, que ella es productiva, que ella es creativa, que ella también tiene dones y habilidades. Y entonces ahora mamá también sale del hogar. Entonces papá sigue metido en los medios de producción y mamá después de 1945. ¿Qué le estoy diciendo? Todo esto le tomó a Satanás 1950 años para irlo tejiendo. Cuando llegó y sacó a mamá y a papá de la casa, de la familia, y se tergiversaron y se perdieron todos los roles que Dios había determinado para cada uno. Y estamos hoy, en el año 2018, con núcleos familiares prácticamente desintegrados. Papás y mamás que se ven 1 o 2 veces por semana, que no ven a los hijos, que hoy los hijos están en guarderías, que los hijos están en manos de muchachas o personas o familia que nos ayuda a cuidarlos, ¿verdad? Y ya la familia se ha ido desintegrando. Para peores, el hombre perdió su rol. ¿Cuál era el rol del hombre? Era el de ser sacerdote de su casa. Sé que la palabra sacerdote a los hombres no nos gusta mucho, porque nosotros relacionamos la palabra sacerdote con una sotana, con una pulcredad y con una santidad figurativa, ¿verdad? Con una perfección.
y tenemos miedo tremendo a eso. Sin embargo, para el corazón de Dios, cuando Dios habla de un sacerdote de la casa, lo que está hablando es su representante, su escogido, su ungido, su medio por el cual voy a hacer grandes cosas y maravillas en tu familia. Pero los hombres hemos caído en el silencio de Adán. ¿Qué es el silencio de Adán? Vamos a ir a la historia en Génesis, cuando la señora Eva se encuentra al enemigo de Dios. No, todavía no, pasemos la anterior. Eva se encuentra al enemigo de Dios y entablan una conversación, se van a tomar un café. Y entonces doña Eva empieza a contarle algunas cosas a Satanás que Dios había dicho. Y le cuenta del paraíso donde viven, ¿verdad? Le cuentan cómo fue que ella vino, cómo fue que fue creada, quién es su esposo, qué puede hacer, qué no puede hacer, qué les asignó Dios. El negrito del batey dice que el trabajo es un enemigo. Aún en la perfección ya Dios había determinado roles y tareas para cada uno de nosotros. Y entonces don Satanás empieza a interpretar lo que Dios había dicho. Él empieza y le dice a Eva, eso no es cierto. La gran pregunta es, mientras ellos están en la conversación, es ¿dónde está Adán? Adán estaba ahí a la par. Y Adán permite esa conversación entre su esposa y el enemigo, pero no hace nada. Adán se queda callado. Adán ve que su esposa está a punto de tropezar y no hace nada. Y se queda callado. Adán ve que su esposa tropieza y no dice nada. Pero lo más interesante es que cuando Eva tropezó, Dios tampoco dijo nada. Dios no llamó a Eva y le dijo, Eva, ven aquí, ¿qué pasó? ¿Qué acabas de hacer? No pasó eso. ¿Por qué? Porque Eva no era la representante de Dios en esa familia. El representante era Adán. ¿Y qué hace Dios después de que se da cuenta de lo que había sucedido? Que tanto Eva había tenido la conversación, que Eva contó el secreto, que Eva además transgredió e interpretó contrariamente lo que Dios había dicho, le cree al diablo y invita a su esposo. Y su esposo tampoco dice nada. Probablemente dice aquí calladito más bonito. Aquí mejor me callo para llevar la fiesta en paz. Ese es el lenguaje de hoy en muchas familias. Mejor no digo nada, yo llego a la casa, pastor, ahí llego, me siento en el sillón, prendo la tele y yo no digo nada para llevar la fiesta en paz. Porque en la casa esto se ha vuelto muy difícil. El mismo lenguaje que hay hoy era el mismo lenguaje del principio. Hasta que Dios, cuando se da cuenta de lo que había sucedido, ¿a quién llamó a cuentas? Adán, dice la palabra allá en Génesis capítulo 3, ¿dónde estás? Le dice Dios. Y usted puede ir a leer la historia. Dios no dijo, Eva, ¿qué hiciste? Eva, ¿dónde estás? Dios dice, Adán, ¿dónde estás? Y el hombre dice la palabra que sale detrás de unos arbustos y le dice, aquí estoy. Y le dice el Señor, ¿y por qué te escondes? ¿Y qué dijo Adán? ¿Qué dijo? Porque tuve miedo. Ahí
el diablo le sembró el miedo en el corazón a Adán, porque antes de ese acontecimiento el hombre no tenía razón para tener miedo. Pero en todo el acontecimiento, desde el momento en que empezó la conversación de Eva hasta el momento donde Dios pide cuentas, Adán se quedó callado. Hoy, mis amados, y hoy voy a predicar para los hombres, hoy, mis amados, el hombre ha caído en lo mismo, en un silencio, donde no juego mi rol, donde no me siento el representante de Dios en mi familia, donde no me siento el escogido de Dios para que mi familia sea bendecida a través de mí, y donde calladito más bonito y donde mejor me callo para llevar la fiesta en paz. Y pareciera que ese silencio en el que nos hemos metido nos ha convenido, porque la esposa es la que tomó las riendas de la casa. Ella es la que dice si vamos a la iglesia, si no vamos a la iglesia. Ella es la que dice si oramos o si ayunamos. Ella es la que está al pendiente de las necesidades de los hijos. Ella es la que ayuna. Ella es la que hace un montón de cosas y a nosotros nos sirve. ¿Por qué? Porque nos sentimos cubiertos y protegidos y nos sentimos cerca de Dios por la cercanía que tiene nuestra esposa. Pero nosotros no fuimos llamados a eso. Nosotros fuimos llamados a ser protagonistas. Nosotros fuimos llamados a ser sacerdotes de nuestra casa. Nosotros fuimos llamados a ser ungidos de Dios y fuimos llamados a ser sus representantes. Ahora sí, pasemos a la siguiente. Vea lo que dice desde el principio, Génesis capítulo 1, versículos 27 al 28. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. ¿A quién creó? A los seres humanos. O sea, Dios tiene una parte que representa la parte femenina y otra parte donde representa la parte masculina, porque a ambos, a los seres humanos, los hizo a su imagen. Y si los hizo a su imagen es porque Dios tiene una particularidad, ¿verdad? Que tiene características parecidas a las que hoy tienen las mujeres y características a las que hoy tenemos los hombres, ¿verdad? A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Aquí podríamos detenernos y dar toda una enseñanza, pero dice hombre y mujer los creó. Y después de haberlos creado, dice la Biblia, punto y seguido. Luego, ¿luego de qué? De haberlos formado, o sea, inmediatamente después de haberlos formado, dice la palabra, Dios los bendijo. ¿Dios qué? Los bendijo. ¿Por qué Dios los bendijo? Porque el hombre no es capaz de autobendecirse. Porque el hombre necesita que su creador, además de haberlo creado, le dé todo lo que necesita. O sea, Dios no hizo al hombre para que el hombre pudiera todo, hiciera todo, se autobendijera y dependiera de él. O sea, el hecho que Dios tuvo que bendecirnos una vez que nos ha creado es que nosotros como seres humanos tenemos una dependencia total de nuestro Creador. ¿Están conmigo, amados? Hoy el mundo esto no lo cree. El mundo cree que podemos ir a hacer lo que nos da la gana en nuestras fuerzas. Y dice, y los bendijo ¿con qué? Con las siguientes palabras. Recuerden que Dios era una expresión verbal. Todo lo que había construido, lo había construido a partir de ¿qué? De su palabra, excepto una cosa, lo que acababa de crear. Al hombre y a la mujer los hizo con sus propias manos. Al hombre y a la mujer, además de hacerlos con sus propias manos,
tuvo que soplar en ellos aliento de vida. Y luego viene su palabra, que su palabra es creación, y viene esa palabra y los bendice con lo que sigue. Sean fructíferos. ¿Qué significa ser fructífero? Dar fruto. ¿Cómo hace el ingeniero para saber que da frutos? Construye puentes, construye casas. El arquitecto construye casas. El maestro de estudios sociales tiene que enseñar, da fruto. El abogado tiene que ir, confrontar situaciones y salir adelante. Eso es dar fruto. Ese fruto que usted da y que yo doy, usted que es doctor, usted que es ingeniero, usted que es arquitecto, usted que es economista, usted que es ama de casa, usted que es lo que Dios hoy le tenga haciendo, usted da fruto porque un día su Padre, su Creador, le bendijo y le dijo: fructificad, vas a dar fruto, porque yo lo digo. No porque tú eres, no porque tú puedes, porque yo lo dije desde el principio. Dice: sean fructíferos y multiplíquense. Algunos empezamos al revés. Primero nos multiplicamos y después vemos a ver cómo demos fruto. Pero las dos cosas las podemos hacer porque Dios así lo dijo. Y dice: llenen la tierra, gobiernen sobre ella. ¿Por qué el hombre ha dominado a los animales? ¿Por qué el hombre ha podido llegar a la luna? ¿Por qué el hombre hoy está pensando ya en el viaje a Marte? ¿Por qué el hombre tiene la tecnología? Hoy ha logrado lo que ha logrado. Porque Dios lo dijo así desde el principio. Gobiernen sobre ella. La tierra, la naturaleza, todo ese poder que el hombre tiene hoy, ha perdido la perspectiva de que hoy lo puede hacer porque su Padre inmediatamente después de haberlo creado, así lo ordenó. No porque el hombre pueda solo. Dice: reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. ¿Qué quiero decirles con esto, mis amados? Quiero decirles lo siguiente. Desde la creación, el ser humano dejó impregnada, Dios dejó impregnada en el ser humano, en nuestra genética, la bendición espiritual de Él para nosotros. Todos nosotros ocupamos la experiencia de ser bendecidos. ¿Hay alguien aquí que nunca le ha pedido a Dios: bendíceme? No puede haber nadie. Todos nosotros sabemos que la bendición que es la capacidad que voy a tener de dar fruto, de gobernar, de sojuzgar, de ir hacia adelante, eso se llama bendición y proviene de mi Padre. La bendición de Dios nos da esa sensación de respaldo. Físicamente, estando solos, esa bendición imparte una sensación de compañía. Aún en medio de la soledad, cuando nos sentimos llenos del Espíritu Santo, es porque estamos siendo bendecidos. El poder de la bendición es extraordinario. Todos los humanos la hemos necesitado, aún los que no conocen de Cristo. El ser humano sabe que él tiene un vacío y que ese vacío solamente unos le llaman, hoy está de moda, el Dios de vuestro entendimiento. Pobrecitos, porque aún no han encontrado el nombre de su Dios. Nosotros sí, nosotros sabemos que se llama Jehová Jireh, Jehová Shalom. Sabemos los nombres, porque los nombres de mi Dios representan el poder y la personalidad que tiene mi Dios. Los patriarcas fueron enseñados por Dios para practicar la bendición, y eso se convirtió en una práctica que todo el mundo judío entendía. Si hay alguien, si hay una raza que ha podido entender que es necesaria la bendición de Dios, son los judíos. Los hijos de nuestros patriarcas no podían darse el lujo de caminar en la vida sin la bendición y la buscaban intensamente. Al día de hoy todavía los judíos
no pueden darse el lujo de que su padre no les bendiga. Hoy es parte y sigue siendo porque esa cultura la entendió, pero el enemigo ha venido haciendo en el cuerpo de Cristo esa, ¿cómo se llama? Ya se me va la palabra, esa no necesidad de nuestro Dios. Yo puedo, yo soy el que hago, yo soy el que genero y voy a la iglesia, sí voy a la iglesia, pero no tengo esa dependencia de mi Dios. Hay una historia en la Biblia y es con Esaú y Jacob, que eran los hijos de Isaac. Ellos anhelaban la bendición de su padre, porque sabían que cada palabra que su padre Isaac declarara sobre ellos les iba a asegurar un destino y un futuro que ellos anhelaban. Vamos a ir a ver la historia en Génesis capítulo 25, del 27 al 32. Aquí está hablando de Esaú y de Jacob. Para ponerlos en contexto, recuerdan ustedes que ellos vienen los dos juntos en el vientre de su madre y desde que están ahí ya están peleando, ¿verdad? A ver cuál sale primero. Porque era un honor ser el primogénito. ¿Por qué? Porque el primogénito recibía la bendición del padre. Y aquí salen Esaú de primero y Jacob dice que venía pegado al calcañar de Esaú. O sea, Jacob venía de segundo y Jacob, su nombre significa suplantador. Esaú significa hombre del campo. Y Esaú vino primero y ese nacer primero, ese ser el primero de salir en el vientre de la madre era muy significativo por una única razón. Era el que iba a recibir la bendición de su padre. La bendición de Dios a través del Padre era conocida por los hijos de nuestros patriarcas y ellos entendían muy bien eso. Pero yo quiero decirte algo, eso sigue vigente hoy. Eso sigue vigente hoy. Pero el enemigo ha ido haciendo que nosotros no le pongamos importancia. Pero ¿qué dice? Dice, los niños crecieron. Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador. Mientras que Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el campamento. Era medio vagón, ¿okay? Para decir las cosas como son. Isaac quería más a Esaú. Isaac es el padre. ¿Por qué quería más? Porque fue el primogénito, fue el regalo que Dios le dio de primero. Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba. Parece que era un buen chef, Esaú, ¿verdad? Le gustaba al papá comer de lo que él cazaba. Pero Rebeca, la mamá, quería más a Jacob. O sea, ya era una casa un poquito disfuncional. La mamá jala para la izquierda y el papá jala para la derecha. Un día, cuando Jacob estaba preparando un guiso, que sabemos que es un plato de lentejas, ¿verdad? Esaú llegó agotado del campo. Ahí estaba Jacob tirándosela rico, ¿verdad? El otro andaba trabajando en el campo, cazando, venía cansado, ¿verdad? Probablemente frustrado, no sabemos, la Biblia no dice, pero dice que venía cansado. Y vamos a ver qué pasó. Y le dijo ¿quién a qué? Esaú le dice a Jacob, dame de comer de ese guiso rojizo, porque estoy muy cansado. Por eso a Esaú se le llamó Edom. Y le dice, véndeme primero tus derechos de hijo mayor, le respondió Jacob. Me estoy muriendo de hambre, contestó Esaú. Así que ¿de qué me sirven los derechos de primogénito? Terrible error. Terrible error porque él conociendo, ¿verdad? A veces la necesidad inmediata nos hace a nosotros cometer estupideces. Y esta fue una estupidez. No se llama de otra manera. Hoy dice, sí, la bendición es hasta que mi padre se muera. Sí, yo sé que la vida eterna es hasta que se cumpla que Jesús viene. Sí, yo sé. Y entonces hoy, ¿verdad? Hoy me preguntaban en una actividad, me decía
alguien hablando de fútbol, que qué raro, ¿verdad? Que por qué hay países muy desarrollados en fútbol que empiezan procesos de 15, 20, 25 años con un mismo entrenador. ¿Por qué? Porque tiene una visión de largo plazo. En cambio, ¿verdad? Hay países como el nuestro, ¿verdad? Que nunca hemos repetido un mismo entrenador dos campeonatos iguales, porque nosotros somos de corto plazo, queremos ya. Lo mismo le pasó a Esaú, ¿verdad? Sigamos, pasemos la que sigue. Ok. Esa es. Ya no veo bien. Dice, véndeme entonces los derechos bajo juramento, insistió Jacob. Parece que las horas de ocio lo habían hecho montar un plan, ¿verdad? Porque ya ahora no solamente era de palabras, sino bajo juramento. Y Esaú se lo juró. Vean qué interesante, porque no habían abogados. Era la palabra del hombre. Y esa era la que valía. Y fue así como le vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Jacob por su parte le dio a Esaú pan y guiso de lentejas, o sea, le agregó pancito porque el otro solo quería guiso, ¿verdad? Ahora dice que le dio pancito y de lentejas, un combo, y luego de comer y beber, Esaú se levantó y se fue. De esa manera menospreció sus derechos de hijo. Me ponía a pensar que nosotros, de una u otra manera, por una buena posición, por una buena profesión, por una conveniencia, por tener esto o lo otro, hemos menospreciado mi puesto de sacerdote en mi casa. Hemos menospreciado esa bendición que viene del cielo, ¿verdad? Y es que la bendición de Dios viene a través del sacerdote de la casa. Todos conocen la historia. Ya Isaac se había quedado ciego, está a punto de morir, y entonces la mamá, Rebeca, le dice a Jacob, ve por tu bendición. Entonces, como Isaac conocía a Esaú, que dice la palabra que era muy peludo, ¿verdad? Y además era un hombre de campo, de casa, ¿verdad? No creo que oliera ahí a ¿cómo se llama? A Colonia Tommy Bahamas, ¿verdad? Entonces, lo disfrazan a Jacob y va y recibe la bendición de su padre. Y el padre le dice lo que él va a hacer en el futuro. Y luego llega Esaú, que se le había olvidado que él había, y le dice, padre, bendíceme. Pero le dice Isaac, ya no puedo bendecirte, porque tu hermano vino ya por la bendición. O sea, mis amados, hasta ahí se dio cuenta del error que había cometido por un plato de lentejas. ¿Cuál es nuestro plato de lentejas? ¿Cuál es ese plato? ¿Cuál es eso que queremos hoy, que estamos trocando? Trocando es cambiando por el derecho de ser sacerdotes y serlos de bendición en nuestra casa. Tanto anhelaba Esaú, que vea lo que le dice en Génesis 27:38. Le dice, pero Esaú insistió con Isaac y le dice, ¿acaso tienes una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí. Y se echó a llorar. Claro, lo bendice, pero le voy a dejar de tarea para que vea lo feo que le dijo. Le dijo que iba a ser esclavo, le dijo que le iba a servir al hermano, le dijo que nunca iba a tener riqueza. Él perdió la bendición de su padre por un plato de lentejas. Satanás ha hecho que tú y yo, papá, perdamos la bendición de Dios por platos de lentejas aquí en la tierra. Que nos dedicamos a otras cosas. Hay días en que los amigos son más importantes que los hijos. Plato de lentejas. Hay días en que irse a tomar unos tragos es más importante que guardar el dinero para mi casa. Hay días donde el trabajo es muchísimo más importante que mi familia. Y tengo años y crecieron los hijos y no los vi.
y los cambié por un plato de lentejas. Hay días en que mi esposa quiere irse de la casa porque ya no hay hombre, porque ya no hay esposo, porque ya no hay amante en esa casa, porque fui cambiada por un plato de lentejas. En Esaú nos enseña la palabra que había pasión por la bendición. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Esa pasión, esa costumbre de los padres de bendecir a los hijos se ha perdido. Y hoy las damos a la ligera. Ahí va el Wililla para la escuela, que Dios te bendiga. Y se nos convierte en una muletilla la bendición. Un día de estos, Anita orando por una de las nietas, le tomamos de las manos y le ungimos las manos. Y ella pregunta, ¿y por qué me unges las manos y oras por mis manos? Porque nosotros nos hemos dado cuenta que ella tiene una capacidad artística. Y entonces, creyendo nosotros, convencidos de que tiene un don artístico, le bendecimos sus manos. Tu hijo es bueno con algún deporte, con los pies, bendígale sus pies. Pero ¿cómo vas a saberlo si no tenés la capacidad de observar? Si tu hijo tiene un coeficiente intelectual alto, bendice su mente, bendice su corazón. Hay que bendecirlos. Hay que bendecirlos conforme Dios los haya cableado, como digo yo, conforme Dios los haya hecho. Dios está comprometido en respaldar cada palabra que profieran nuestros labios, al igual que cada palabra que Isaac, Jacob, Abraham dieron sobre sus hijos. Dios la respaldó. Bendiga a sus hijos. Cuando conocimos al Señor y veíamos a nuestros hijos rebeldes, alguien nos enseñó: vaya y métase al cuarto de su hijo y ore por el cuarto, únjale la almohada, el colchón donde duerme, bendígalo, únjalo, porque a veces los muchachos en su terquedad no quieren oír a papá y a mamá, pero que oyen al Señor lo oyen. Ahora, ¿qué está profiriendo? ¿Qué estamos los hombres profiriendo por nuestros hijos? Dios sembró la necesidad de ser bendecidos y puso autoridad en la boca de los padres y en las manos de los padres para que éstos, imponiendo sus manos en la frente de sus hijos, les declaren palabras de bendición. El papá debe tener su aceite para poder ungir a sus hijos, y el día que están enfermos ungir su vida, porque es la unción del sacerdote. Claro que hay que llevarlos al médico, claro que hay que cuidar, pero vea cuántos medicamentos a veces los mandan los doctores y son inefectivos. Los vuelve efectivo la bendición de su padre, la unción de su padre. Si quieres que tu familia tome una trayectoria extraordinaria, aprende a bendecir a los tuyos, porque Dios nos dio una capacidad para influir en el destino de nuestros hijos, de nuestros nietos. Esa capacidad está en cada hombre, en cada varón, en cada sacerdote. Un día Dios vendrá y nos dirá: José, ¿a dónde estás? ¿Qué hiciste? Dios nos dio la capacidad en nuestras manos y en nuestra boca de desarrollar espiritualmente a nuestros hijos. Y es una herramienta poderosísima para los que creen y están dispuestos a practicarla. Porque una vez que usted, papá, está dispuesto a practicar la bendición sobre sus hijos, sobre su vida, sobre sus manos, sobre su boca, vendrá la gracia y la misericordia de Dios y fluirá a través de sus hijos. Y vendrá del cielo, no viene a través de la mamá. No fue así como Dios lo estableció. Las mamás los bendicen y a mí me bendijo mi mamá muchas veces, pero la bendición como Dios la diseñó fue a través del papá. Aun cuando los hijos se alejen de Dios, de la iglesia, la bendición impartida por los padres no los va a dejar pecar tranquilos.
Me cuenta mi hijo que en su rebeldía un día fue ahí a una de estas salas donde hacen tatuajes y se sentó, se quitó la camisa, ya había hablado del diseño y todo, y dice que estaba sentado ahí cuando yo, ¿verdad? Que ya iban a empezar, y dice, me imaginé a mi tata en la puerta de la casa, dice, me paré de esa silla, dice, y salí soplado, dice, y cuando estaba en el carro me di cuenta que había dejado hasta la camisa ahí. La bendición y lo que habíamos ungido su vida le impidió pecar con tranquilidad. Sí, sé que los hijos se van y son rebeldes y tienen sus épocas donde están en no. Si se caen y regresan, vuelven en no otra vez, ¿verdad? Pero la bendición de los padres nunca regresará vacía y ellos volverán al camino de la cruz tarde o temprano. Dios respaldará la bendición de cada padre sobre sus hijos. Ese poder de influir que tienen las palabras, los hechos, las manos de un padre que ejerce el buen sacerdocio, crean poder y autoridad, refugio. Crean ese acercamiento, crean ese lugar donde, este es el lugar donde me siento abrazado por mi padre. Este es el lugar donde siento consuelo por mi padre. Nosotros hemos caído, mira, es que yo soy muy tímido, es que yo soy muy callado, ¿verdad? ¿Por qué vacilan las mujeres? ¿Por qué se ríen? Mi amor, ¿todo bien? ¿Cómo te fue hoy? Bien. ¿Tenés algo que contarme? No. ¿Estás bravo? No. ¿Te pasa en su casa eso? No. No nos pasa. En los judíos la práctica de bendecir es tan fuerte. Dígame una cosa. ¿Cuál raza maneja la economía del mundo? Los judíos. Los judíos son los más ricos del mundo. No ha habido un solo premio Nobel desde que se estableció donde no haya al menos un judío galardonado. Dentro de los grandes, ¿cómo se llama? Directores de Hollywood, de artistas judíos, científicos. Los científicos más grandes que ha dado la humanidad han sido judíos. ¿Por qué? Porque ellos han entendido que todo lo que nos fue dado para reinar, para conquistar, para sojuzgar, para dar fruto, proviene de mi Padre que está en el cielo. Y mi Padre en la tierra es el canal, es la comunicación. Por eso los judíos tienen una mayor influencia en los hombres. Las mujeres tienen muchos ritos de transición, ¿verdad? Físicamente su cuerpo cambia un montón, ¿verdad? Cuando están creciendo, los hombres no tanto. Pero ¿por qué hacen los judíos? Los bendicen a los 12 años. A los 12 años hacen el bar mitzvah y saben que sus hijos, a partir de ese momento, 12 para las hijas y 13 para los hijos, saben que en ese momento ellos conocen la diferencia entre el bien y el mal. Saben que ellos van a ser los herederos. Los bendicen. Y dependiendo de cómo sea su vida, los heredan a los 33 años. No hay que esperar a que papá muera para tener las bendiciones. Amados, ¿por qué cree usted que los judíos están en los lugares de privilegio en cualquier área que usted diga? En la ingeniería. ¿Cómo han hecho para vivir en ese desierto? ¿Cómo han hecho para cultivar y desarrollar la agricultura en un desierto? Militarmente y tácticamente le tienen pavor al ejército israelí, a pesar de que es uno de los ejércitos más pequeños del mundo. Son de los más pequeños, pero es de los más poderosos que hay.
Vea usted, Rescate en Entebbe, por ejemplo, hecho por los israelitas. La guerra de los 6 días, hecha por los israelitas, con enemigos de todo el mundo. Véalo hoy. Hoy yo creo que Alemania, Inglaterra y Estados Unidos, con estripar un botón, probablemente creen que pueden destruir Israel. ¿Por qué no lo hacen? Porque hay un temor en toda la ciencia, la tecnología y el conocimiento que tienen los israelitas. Es la nación sobre el planeta donde los padres entienden la bendición hacia sus hijos que proviene del Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Por las palabras de bendición de sus padres. Los judíos entendieron sus propósitos, tienen claro por qué hicieron lo que hicieron y los propósitos de Dios para sus vidas. Un judío no le pone un nombre cualquiera a su hijo. En cambio nosotros, los nombres son emocionales. La doñita que se fue allá a Limón, al puerto, y ese día vio un barco de la naval de Estados Unidos ahí y decía US Navy. Qué lindo nombre para el hijo, Usnavi Rojas. Usted ha visto los nombres ahí que salen en Informe 11. Oiga, mis amados, ni los chinos que dicen que tiran un tarro y como suene así le ponen. Cuando el padre entiende que a través de su boca, que a través de sus manos está la bendición para sus hijos, él se va a encargar de que el nombre que ese hijo tenga es para decirle: Señor, este hijo se llamará así porque te lo regalaré a ti, porque lo dedicaré a ti y porque él tendrá lo que este nombre significa. Es así que ni siquiera los nombres no son el de moda. Michael Jackson Álvarez. No, mis amados, no es ese. Madonna Vargas. Si usted entiende esto hoy, papá, si usted entiende que cuando usted disponga su corazón a ser el sacerdote de su casa, usted empezará a escuchar la voz del Espíritu Santo y Él empezará a responder. Y en los últimos tiempos Dios ha dicho que se levantará una nueva generación, una nueva raza de familias llenas de la bendición de Dios para levantar la imagen de la familia con una raza como la que profetizó Joel. Vea lo que dijo Joel, cómo serían. Entonces, después de hacer todas esas cosas, si usted lee antes, ¿después de qué? Después de entender el sacerdocio y la bendición de Dios, después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. ¿No quiere usted eso para su familia? ¿No quiere usted que sus hijos hagan eso, que profeticen, que los jóvenes tengan visiones y que puedan, ver y visualizar negocios, patentes, inventar cosas, crear cosas que ni ojo vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón de los hombres? Pero tiene que empezar con la bendición y la unción de su Padre. Con la boca, ¿cómo confesamos para nuestros hijos? ¿Qué les decimos? Para que esto se desate, mis amados, debe ejercerse el poder de sacerdocio en cada casa. Pero Satanás no quiere que te enteres de cuánto poder hay en tu boca, de cuánto poder hay en tus manos, y que tengas la costumbre de bendecir a tu familia, aunque tú no sepas cómo, aunque no fuiste formado. Hoy los hombres hemos sido llamados a pararnos en la brecha. Solo ocupamos fe para creer. Él llenará nuestras bocas y Dios manifestará con poder su poder en nuestras vidas. Dios quiere que en la casa se desarrolle un ambiente de paz, de amor, no andar renegando de nuestros hijos.
mejor me hubiera quedado solo, mejor no me hubiera casado, mejor no hubiéramos tenido tantos, mejor, y los hijos empiezan a darse cuenta que al final terminé siendo un estorbo para mi papá. Sí, vas a tener confrontación con las tinieblas, porque las tinieblas no quiere que ese poder llegue a tu casa. Pero ese poder está en tu mente, en tu corazón y en tu boca. Así lo declaro hoy en el nombre de Jesús para cada hombre que Dios ha traído esta noche aquí. Hoy nuestros ojos de padre, de sacerdotes, están siendo abiertos para que mi familia, tu familia, las familias de Vida Abundante Norte Cariari puedan decir: somos familias diferentes, porque la unción de Dios está sobre los hombres de estas familias. Los hombres nos resistimos a ejercer el sacerdocio y ponemos excusas. Es que yo soy poco expresivo, es que yo no soy así, es que yo soy tímido, a mí no me gusta orar. Pues mis amados, esas son excusas que el diablo ha venido patrocinando, porque él sabe que usted y yo necesitamos orar, que necesitamos ayunar, que necesitamos leer la Biblia, que necesitamos estar en contacto con nuestro Padre. Pero Dios ya venció al mundo, Dios ya venció al enemigo, Dios nos va a cambiar. Cuando rompas eso, el primero que cambiará seremos nosotros. Él sabe cuánto podemos impactar la vida de nuestros hijos. Él sabe cuánto temor de Dios puedes poner en ellos practicando la bendición. Hoy andaba en la barbería con un nieto y tenían un video puesto ahí. Estaba Whitney Houston cantando, aquella del guardaespaldas. Y me dice el nieto: qué lindo canta esa muchacha. Y le digo: sí, le digo, ¿sabías? Ya ella murió. Y me dice: ¿de verdad? Ya se murió. ¿Y por qué se murió? Le digo: tuvo una depresión y cayó en drogas, y aceptó a Jesús. Le digo: mi amor, no sé, pareciera que no. Dice: uy, qué feo, dice, está en el infierno. Y hay un temor en su corazón, temor reverente. Él sabe: apartado de mí, nada podés hacer. Él lo sabe. Se lo ha sembrado su padre, se lo ha sembrado su abuelo, se lo ha sembrado los significativos de su casa. Usted tiene el poder, papá, de hacer lo mismo. El diablo no respeta nada. Pasemos la siguiente, 1 Pedro 5:8. Estén alerta. Estén alerta, en vigilia, estén atentos. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Y al primero que quiere devorar es al hombre de la casa, es al varón, es al papá. Sabe el poder que hay en él para esa familia. No estoy menospreciando a la mujer. La mujer tiene otro rol, la mujer tiene otros poderes, tiene otros dones. La mujer es el corazón de la casa, pero la cabeza de la casa es la que ataca el enemigo. ¿Cómo la ataca? Dando el silencio de Adán. Cuando un hijo sale marcado de casa cada día por la bendición, por la palabra profética de su padre, Satanás discierne que está marcado y sabe que eso lo convirtió en intocable. El hijo salió cubierto por la bendición de su padre. Hay una protección especial para los miembros de nuestra familia que sale de nuestra boca y está en nuestras manos. Y lo único que puede obstaculizar el sacerdocio de nuestra casa es nuestro pecado. El sacerdocio tiene poder y es poder de Dios, pero Dios y el pecado son incompatibles. No pensemos que la misma boca que insulta, que ofende, que dice malas palabras, va a gozar de autoridad para declarar la bendición para tus hijos. Si hay algo, mis amados, que debemos cuidar, es nuestra boca.
A veces tenemos palabras para nuestros hijos. Yo recibí palabras como: mejor hubiera parido un rollo de alambre. Eso recibí. Recibí palabras que, gracias a mi Señor, hoy son recuerdo, pero que si no hubiera sido por Él, probablemente me tendrían hundido en una indigencia, quién sabe de qué tamaño. Que a veces nuestra boca declara lo que nuestros hijos van a hacer y eso les marca su vida. Para mí mis hijos son mis campeones, mis nietos son mis campeones, para mí son los escogidos de Dios, para mí son lo mejor que hay, para mí tienen el potencial grandísimo, no importa el obstáculo. Le pregunto, es lo suyo, reciben eso de cada uno de ustedes. O Dios te ha traído para que tu corazón también sea cambiado. Porque tengo que confesarles, por muchos años maldije a mis hijos. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si mi corazón está lleno de amargura, de tristeza, de odio, de rencor, de dolor, eso es lo que saldrá para dar a los nuestros. Pero por algo Dios te ha traído aquí. Por algo Dios te ha traído a los pies de la cruz. Para renovarte y para que hoy puedas entender que la bendición de tus hijos viene por Dios a través. Es ahí donde Dios quiere establecernos. Con nuestros hijos tenemos que cuidar no solo las palabras, sino el tono. Un tono apacible significa un corazón apacible. El fundamento de la autoridad está basado en el fundamento de un corazón apacible. Un corazón que corrige con las palabras correctas. Un corazón que pone castigo por algo con el castigo correcto. Un corazón que confronta lo que tiene que confrontar el día que lo tiene que confrontar con el corazón correcto. Porque una cosa es la alcahuetería y otra cosa es el amor. El amor no es tolerancia a todo. El amor no es laxitud. El amor no es abulia. El amor corrección de la manera correcta, bendición de la manera correcta, unción de la manera correcta. Ya lo que dice Santiago, pasemos la siguiente. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Ahí está hablando de la boca. No puede ser que esta misma boca que Dios quiere usar para bendecir a los hijos, de esta misma boca salgan maldiciones para nuestros hijos. Que de esta misma boca salgan palabras que hieran el corazón de nuestros hijos. Papás, sé que pasamos muy estresados, sé que tenemos muchas cosas encima. Sobre toda cosa guardada, guardemos el corazón, porque de ahí mana la vida. La figura de un padre es vital en la familia. Me he dado cuenta, el 90% de los hombres que terminan cayendo en las cárceles, terminan cayendo porque nunca recibieron una adecuada bendición de sus padres. Que sus padres no los marcaron para ser diferentes, porque no los bendijeron, porque no los potenciaron, porque no les pusieron un nombre que reflejara su carácter. No estuvo el abrazo oportuno, no estuvo la corrección oportuna. El diablo nos ha querido enseñar que la figura más importante es nuestra madre, pero la Biblia y las estadísticas dicen
que es el papá. Un papá presente, un papá activo, estratégicamente entiende que para gozar del oído de sus hijos hay que dedicarles tiempo de calidad. ¿Sabe qué le ha dicho el hombre a los papás? Usted no puede ser amigo de sus hijos. Usted es papá, amigo no puede ser. Mismo Jesús dijo, ya no serán más siervos, ahora los llamaré amigos. Lo que pasa es que aquí creemos que amistad es irse a echar las birras con el hijo. Creemos que amistad es salir a perrear con el hijo para que se haga hombre. Creemos que entrar en amistad con el hijo es alcahuetearle. No. Entrar en amistad con el hijo es disponer mi corazón para lo que tú ocupes. Aquí estoy. Es disponer mis brazos para bendecirle. Es disponer mi boca para bendecirle. Eso es ser amigo. Jesús nos llamó amigos a nosotros. Jesús quiere que seamos afectivos, que nos abracemos, que nos bendigamos cada día. Y eso traerá niños seguros, que no tienen que andarle demostrando nada a nadie. Porque en casa, papá y yo, como decía Dan ahora, no somos huérfanos. Mi papá y yo tenemos un papá. Mi papá y yo sabemos que toda la bendición que ocupamos proviene de nuestro Padre. Entonces, tendremos hijos con identidades correctas, que no tendrán miedo a leer un versículo que diga varón y hembra los hizo. Porque quien tiene problemas leyendo eso, tiene un problema en su identidad. Algo faltó, algo está vacío, que no ha sido llenado. Pero vean, ¿qué sabemos hoy que no se sabía antes? La identidad de los hijos, varones y hembras, la forma el papá. La sexualidad de los hijos, varones y hembras, la reafirma el papá. Cuando una niña ha aprendido a ser apapachada por su papá, a tirarse en el suelo, a dar vueltas, a revolcarse, a recibir su bendición, cuando salga a buscar con quién continuar su vida, va a ir a buscar un esposo, no va a ir a buscar el papá que no tuve. Un hijo que ha sido besado por su padre, que le besa en la frente, que le dice te amo, que le dice viniste a traer vida a mi corazón cuando Dios te mandó aquí. Sos lo más importante para mí. Estoy para ti. Es un hijo que no tiene que salir a demostrarle nada a nadie. Un hijo seguro, un hijo con identidad, un hijo que su sí será sí y su no será no, porque su padre supo reafirmarle eso. Amados, el sacerdocio se debe practicar todos los días para desarrollar vínculos automáticos con los hijos, y ese vínculo será tan fuerte que con solo pasar la mirada ya sabemos qué está pasando con nuestros hijos. Dios nos muestra aún lo oculto de sus corazones. Ya cuando un papá ha aprendido a bendecir a sus hijos con solo mirarle a los ojos, ya sabe por dónde está pasando. Ya es un papá que sabe lo que tiene que hacer. Hay que tener aceite en la casa para ungirlos. No puede ser que nuestros hijos estén pasando luchas, que papá no se dé cuenta, que papá no lo haya notado, que papá no vea que algo está sucediendo. No temas, porque si cada día bendices a tus hijos, ellos todos los días recibirán una protección, serán guiados por el Espíritu Santo. No buscarán sustitutos, no buscarán cómo llenar vacíos, porque no hay vacíos en su corazón. Papá está atento a sus necesidades, como el nuestro está atento a las nuestras. Dios conoce todo lo que necesitamos. Yo no necesito ir a llenar vacíos de nadie, porque Dios no ha dejado ningún vacío en mi corazón. Él llena todo en todo. Igual mi Padre terrenal. No necesito ir a buscar afuera. Él sanará las mentes, los corazones.
abrirá la ventana de bendición para los tuyos. Ahora, si usted no ha sido no llegue ahora y diga, va a reunirlos a todos y entonces saca aceite, te bendigo en el nombre de Jesús, te bendigo en el nombre de Jesús, porque los hijos van a decir, ¿y qué le pasó a mi tata? Se nos jodió el día del padre. No, si no hemos sido ese papá, tengamos una conversación con el hijo, con la hija. Vamos a ir a tomarnos un fresco de limón con unas galletas y quiero hablar contigo. Quiero contarte cosas que he aprendido que yo debería hacer, pero que no las he hecho, que quiero hacerlas a partir de hoy contigo. Quiero bendecirte, quiero potenciarte. Quiero que cuando Dios me llame y me diga, José, ¿dónde estás? Yo le pueda decir, Señor, heme aquí, heme aquí. ¿Y dónde están los hijos que te di? Helos aquí, Señor, helos aquí, que los he cuidado conforme a tu palabra y a tu corazón. Porque he entendido que desde que me creaste, era necesaria la bendición tuya para que todo lo que tenía que hacer, todo lo que tenía que gobernar, todo el fruto que tenía que dar, se pudiera dar. Porque apartado de ti, nada podré. Amén. Quiero invitar a todos los papás que vengan aquí adelante. Hoy quiero orar con todo mi corazón por cada uno de ustedes. Que quiero pedirle a mi Dios que todos estos sacerdotes empiecen a ejercer en su casa conforme al corazón de Dios. Los que están en sonido también, no creo que se distorsione. Ve si nos apretamos un poquito. Usted que está ahí, me va a acompañar con sus manos, yéndolas hacia ellos, para que la unción de Dios venga a su casa. Qué mejor regalo de Navidad, perdón, de Día del Padre, qué mejor regalo que mi Padre me dé de todo lo que tiene para darle a los míos. ¿Saben? En el corazón de cada uno de ellos está el bendecir a sus hijos, pero Satanás se ha parado en medio. Satanás ha quitado la atención, Satanás los ha distraído con platos de lentejas. Hoy vamos a renunciar a mi plato de lentejas, o mis platos, porque al final Jacob sirvió pan y guiso, puso un extra para distraerlo más. Padre, en el nombre de Jesús, hoy vengo, Señor, con la autoridad que tú, Señor, has puesto en este lugar. Con la bendición tuya, Señor, hoy vengo a bendecir a cada hombre que has traído a este lugar. Hoy vengo, Señor, a romper esquemas que la vida, la cultura, el país, la industria, el mercadeo ha puesto sobre los hombres de qué es ser un padre exitoso. Hoy, en el nombre de Jesús, como hombre y como varón, como sacerdote de una casa, como pastor de esta iglesia, declaro en el nombre de Jesús que fuimos diseñados para ser los embajadores, los escogidos, los ungidos de Dios para traer su bendición a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a todos aquellos que Dios ha puesto a la par nuestra. Hoy, en el nombre de Jesús, tomo la autoridad que me da el ser hombre, el ser varón, para que yo pueda ejercer mi sacerdocio en mi casa.
Y así lo voy a hacer, Señor. Hoy quiero que renueves mi corazón, que cuides, Señor, mi corazón, mi mente, mi boca, Señor. No quiero ser una fuente de doble agua. No quiero ser una fuente salada y una fuente amarga y una fuente dulce algunas veces. Hoy quiero ser un representante tuyo, Señor. Hoy quiero de tu poder, de tu unción, de tu gracia, de tu misericordia. Hoy no voy a heredar ningún silencio. Hoy voy a hablar la palabra que tengo que hablar. Hoy voy a decir las cosas que tengo que decir. Hoy tomaré el lugar de sacerdote en mi casa. Soy yo quien enseñará a mis hijos a orar. Soy yo quien le enseñaré la palabra a mis hijos. Soy yo quien los traerá a la iglesia. Soy yo quien les oraré por ellos. Soy yo quien ayunaré por ellos. Hoy bendigo a mi esposa también, Señor, porque el sacerdote también cuida el corazón de su mujer. El sacerdote también la trata como vaso frágil. Hoy renuncio a la violencia doméstica, renuncio a la violencia patrimonial, hoy renuncio a la violencia del corazón, aquella que entristece, aquella que amarga, hoy lo renuncio. Hoy declaro que mi mujer es mi compañera de viaje, es mi prioridad, es la que Dios puso para terminar mis días aquí en la tierra. Hoy, en el nombre de Jesús, también le quiero dar un lugar especial a mi esposa. Pero el lugar número uno te lo entrego a ti, Señor. Hoy te entrego mi corazón. Hoy te entrego todos mis planes, todos mis proyectos. Porque ¿de qué me ganará ganar el mundo si pierdo mi casa, Señor? Hoy me declaro sacerdote en el nombre de Jesús. Recibo de la unción del Espíritu Santo. Quiero formarme, quiero seguir creciendo, quiero ser un padre con propósito en el nombre de Jesús. Quiero que mis hijos se potencien, Señor, más allá de lo que mi mente puede esperar, Señor. Porque en tus manos son como saetas en manos de un guerrero acertado. Así declaro bendición para mis hijos y para mis nietos. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias porque hoy me has embestido de una nueva autoridad y la tomo hoy en el nombre de Jesús. No sé cómo será, Señor, pero escucharé tu instrucción. Te buscaré por la guía, Señor, y haré de mis hijos todo lo que tú te has propuesto hacer con ellos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, les multiplique sus fuerzas y les lleve con bien.